¿cómo va a seguir? Va a seguir vendiendo esos dólares y además más baratos. Lo está regalando esos dólares a un precio más barato. Algo similar a 2018. Alfredo Zayat, ¿qué tal? Bienvenido, señor. Está de traje, Alfredo, fíjate. Y bueno, y el pelo cortito, barba, todo. ¿Qué pasó? Y bueno, hay cambios. No como otros. Sí, tengo una reunión que hay que ir más o menos bien vestido. Escuchame una cosa. Bueno. Pitu. Escúchame. Sí. No traiga más. Esa remera es terrible. La remera que confunde, sí. Me está matando. Pero bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Días muy, muy movidos. Uf. Vieron que, ya me lanzo directo, dale. que el gobierno, Milei y Caputo, el título es le echa nafta al incendio, son ellos, digamos, ya no nosotros, solitos. No hay ningún golpismo. Los principales golpistas son ellos mismos. Y sí, la verdad que sí, lo ves en las redes, en Twitter, qué degradación, ya lo dije varias veces, lo vuelvo a repetir, qué degradación para el cargo de ministro de Economía. Yo sé que la Argentina se merece todo lo malo que pueda haber. Pero no se puede merecer un ministro de Economía que... 2 veces. Sí, pero además de todo el desastre, que habla como habla, que se hace el canchero por Twitter. Sí. Pero antes no era tan así. ¿Qué sé yo? Antes era simplemente un mal ministro de Economía. Simplemente un cheto. Entonces él va, para colmo, no hay conferencia de prensa, no hay reportaje. ¿Cuál era la tradicional en el periodismo? Claro, pero ¿cuál era lo tradicional? Bueno, le haces un reportaje a Clarín, a La Nación. Sí, que va a la Cámara de Diputados también. Cámara de Diputados. Difícil a veces los ministros de Economía en su momento en Página 12 o ahora en el Estado. Es difícil, pero bueno, más o menos hacían eso los funcionarios. Este va a carajo. Y a carajo además con un programa especial que se llama Tres Anclas. Sí. Pero se llama Tres Anclas porque habla de el ancla fiscal fundamentalmente, ¿no? Y acá lo que falta, y esto es uno de los temas que si querés, ya es economía política, ya no es solamente de economía ni solo política, que el ancla, que lo que necesita hoy la economía argentina, la sociedad argentina, el ecosistema, como dice Pablito, el ecosistema es un ancla política. Lo que se necesita es un ancla política, porque si no, se está todo desbarrancando. Pero no es por culpa de otros, sino que la culpa es de ellos. No logran anclar políticamente para a partir de ahí tratar de llegar al 2027. Porque es eso, es cómo hacen para tratar de llegar al 2027. Ellos juegan diferentes plenos, piensan que la política en Argentina es como un paño de financiero, o si querés de una ruleta. Hay un pleno, saben cómo es la ruleta, si pones un pleno tenés una en 37 posibilidades, ¿no? Pero la que con más la probabilidad. Pero paga muchísimo. Claro. Paga muchísimo. Y si incluso en el paño tenés doble cero, tenés 1 en 38, cosa que se hace todavía mucho más difícil poder conseguir ese pleno. Bueno, ellos en un paño de 38 ponen un pleno. ¿Cuál es el pleno? Es que yo les gano a todos. Él agarró y dijo, yo les gano a todos. Le gano al kirchnerismo, le gano al PRO, le gano a los gobernadores, le gano a todos. En la primera que jugó perdió. Pero le dicen, bueno, veamos qué es lo que pasa en octubre. Y entonces ellos están jugando todo octubre. Por eso, pero es político, porque todo el resto empieza a desbarrancarse. Pero viste la respuesta de hoy, que son todos kirchneristas. Todos, pero bueno. Todo es kirchnerista, pero se pelean, hasta los árboles son kirchneristas. Pero si eran los tipos casi tan humillante, vimos diferentes gobernadores, diputados, senadores arrastrarse, ya no es arrastrarse para que sean abrazados por los libertarios, por el buzo violeta, y ellos los pisaban. Los pisaban. Lo maltrataban. Bueno, entonces fue realmente humillante. Bueno, entonces vos ahí es donde encontrás que no hay un ancla política. Y si vos no tenés un ancla política, no hay programa económico que valga. No existe. Ni el mejor. Poné a todos los premios Nobel de Economía, a todos los ortodoxos, que se pongan todos de acuerdo. No hay. No existe. Vos necesitas un ancla política. Si vos no tenés el ancla política, no tiene ningún sentido. Sí, vamos a hablar del dólar, vamos a hablar del riesgo país. Ahora bien, si vos no tenés un ancla política, y no la veo, y ahí está.
porque no la ves. ¿Vos qué es lo que encontrás? No hay ninguna posibilidad de que, no sé, supongamos una situación análoga, pero donde vos estás a capa y espada contra todo el establishment, gobernando para el pueblo y tenés la banca del pueblo. Acá ni eso. Por eso no tenés ninguna. Se imaginaban en ese escenario o se relataban en ese escenario, diciendo, estamos luchando contra la casta, pero tenemos el apoyo popular. Pero que el apoyo popular, es cierto lo que decís, pero vamos a las cuestiones. Garraham. Discapacitados, sí, por supuesto. universidad, Universidad pública. Entonces, vos agarrás y decís, entonces, ¿qué es lo que vas a decir? Como dice que vas a morir con las botas puestas. Es ridículo eso en política. ¿Quién te va a recordar? Lo único que va a recordar es que vas a generar todo un desastre. No es que, bueno, mantuve bandera. Aparte, criticando a todo, ¿por qué van a venir los inversores a la Argentina con semejante desquicio político? ¿Por qué? ¿Por qué? Si además no lo podés sostener. Si, entonces, a partir de ahí, incorporo lo económico más que ya es lo financiero. Lo económico ya se sabe, está la economía totalmente estancada, con una gran disparidad, porque tiene un número de estancamiento que sería todavía mucho peor si sacás lo que son los recursos naturales, petróleo, gas, minería y el campo, pero que no genera un derrame en empleo y en el bienestar general, sino que es más de enclave, de economía de enclave. Pero la Argentina no es una economía de enclave. Muchos pueden aspirar a economía de enclave, bueno, tiene que haber 20 millones de personas menos. Y no va a haber 20 millones de personas, entonces claro, ese supuesto se cae, ya está, sacalo. Entonces ahí es donde tenés, y pese a todo eso está en una economía estancada. Entonces, en esa economía estancada es la economía real. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para tratar de que la economía real pueda transitar un sendero de recuperación? Tener un ancla, si querés, financiera. Ya ni te digo cambiaria, es amplia. ¿Qué sería el ancla financiera? Bueno, que tengas dólares en las reservas, que vos puedas tener asegurado el pago de la deuda, que además de tener el pago de la deuda puedas generar un sistema financiero consolidado y que no esté observado, que esté en el sentido de que esté lleno de títulos públicos y ese sector financiero pueda dar créditos productivos, de consumo, hipotecario. Bueno, eso es un ancla financiera. Bueno, no la tienen. Pero además, frente a eso que vos antes mencionabas, en el cierre de la columna anterior, bueno, el dólar, el riesgo país. El riesgo país a 1330, 1331. Entonces vos agarrás y decís, el riesgo país, 1331, cuando empieza a desmoronarse y empieza a mostrar grietas en enero, febrero de este año, el riesgo país estaba en 550. Sí. Se está multiplicando por 3. Es una barbaridad. ¿No? Entonces, no tiene acceso al financiamiento externo. O sea, no tiene posibilidad de refinanciar la deuda. E incluso te pongo el escenario más optimista. Ganan las elecciones. Ya es difícil, pero ponele, gana las elecciones. ¿A cuánto va a bajar el riesgo país? Va a bajar a 500. Claro, no es que tampoco es que se soluciona todo en el baja a 800. Pero ¿por qué sube el riesgo país? Porque no acumuló dólares en el mejor momento del año, que era en el segundo trimestre. Y no acumuló dólares en el segundo trimestre ya lo repetí muchísimas veces, por fundamentalismo, por ideología, por ignorancia, por impericia. Y arrogancia, porque no se supone que el fondo mismo le pedía que acumulara. Sí, todo le pedía que acumulara. Pero además vos dependés del fondo, hacele caso a tu papá. Claro, todo le decían. Bueno, pero no lo hizo. Y entonces ahora llega el dólar al techo de la banda y vende esos dólares. Pero esos dólares, ¿para qué eran? ¿Por qué se los dio el Fondo Monetario Internacional? ¿Para quiénes eran esos dólares? Para pagar la deuda. Claro. Y entonces el que tiene los bonos, que teóricamente va a recibir por el pago de la deuda, teóricamente capital e intereses, ve que el Banco Central, ¿qué hace con esos dólares? Va y defiende un techo de la banda de un precio que considera gran parte del mercado, y la verdad casi todos los analistas, que no es real. Que si querés podés llamarlo que es atrasado, tendría que ser más alto. Eso genera un desastre también para la economía real y para los ingresos de la mayoría de la población, pero entonces empieza a venderlo.
ayer, ¿no? 53 millones de dólares, entonces todos están diciendo, y bueno, ¿cómo va a seguir? ¿Va a seguir vendiendo esos dólares? Y además más baratos, lo está regalando esos dólares a un precio más barato, algo similar a 2018. Entonces va a agarrarse y decís, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pero en 2018, antes del préstamo del FMI. Y después del préstamo del FMI, que también le prestó, y el Fondo Monetario Internacional le dijo, no, sacame a Caputo que está regalando todos los dólares. Yo hice un cálculo solamente para que tomen en cuenta, antes de las elecciones de las provinciales, el Tesoro, Pedro Quirno, que además también sacan pecho, digamos, es una cosa, admiro la autoestima que tienen estos muchachos. Un ego a prueba de todo, sí. De todo, digamos. Es como que, qué sé yo, si cada uno de nosotros se equivoca, y bueno, es como que te genera un malestar. Sí. Te genera, decís, uy, qué cagada, qué hice, bueno, tratás de repararlo. Estos hacen desastres, pero ni son desastres personales, hacen desastres para todo el país. Para todo el país. Y los tipos sacan pecho y aparte te empieza a decir, como viste que salió Caputo, decir, ahora salieron de las cuevas. ¿Qué cuevas? ¿De dónde salió las cuevas? A comprarle dólares que el mismo sistema financiero, los mismos bancos, él considera que son cuevas, donde él estuvo en una cueva, en una de las grandes cuevas de la Argentina y mundiales, que es el JP Morgan. ¿De qué habla? ¿A quién le habla? ¿Qué es lo que dice? Pero vuelvo a Pedro Quirno para hacerte un cálculo, que cuando el Banco Central o el Tesoro, o sea, de todos nosotros son esos dólares, los vende a un precio que el mercado y todos piensan que es barato, y más aún cuando piensan que después de octubre se va a devaluar, está vendiendo dólares a un precio que quien compra se beneficia. ¿Y cómo? Entonces ahí hice un cálculo. En la semana previa a las elecciones de septiembre, o sea, de la provincia de Buenos Aires, vendió a 1.360. Negoción. ¿Para quién? Para quien compró. Para quien compró. Porque ¿qué pasó? El día siguiente de las elecciones, el dólar se fue a 1.450. Ellos mismos lo pusieron porque habían perdido. Jugaron en el pleno y perdieron. ¡Pum! Y eso es casi 35 millones de dólares. De lo que se estima el Tesoro vendió durante esa semana, 35 millones de dólares que perdimos. Porque hay que decir que perdimos nosotros. Y ganó, como bien decís, quien compró dólares baratos. Hoy pasa lo mismo. Él vende dólares a este precio que todos piensan que después de octubre va a ser más alto. Entonces hay que comprar ahora, sería la... Y por eso van y le compran. Van y le compran. Y ellos todavía sostienen y dicen, no, nosotros compramos pesos, sacamos pesos. Basta de tratar de boludos a los del sistema financiero, porque en todo caso, primero no te creen, te piensan que sos boludo y además que haces las cosas mal, como mencionabas vos, que en un sincericidio fabuloso de Joaquín Cotani, porque esto en general se sabe por ahí después de mucho tiempo. Acá es en tiempo real. Sí. Nosotros vivimos en un reality que es fenomenal, porque en general Joaquín Cotani por ahí hablaba después de que terminaba el gobierno. Sí, entre un par de años. Claro, en general pasa eso. Me fui por tal cosa. Claro, me fui por tal cosa y sí. No, él en tiempo real. Escribiendo libros 2 años, 3 años después, no sé, por ejemplo. En tiempo real. Esperó, porque él se fue el año pasado porque no estaba de acuerdo cómo estaba manejando la política económica. Sí, pero no se fue por eso, cuando se fue, por cuestiones personales y se fue de nuevo a Estados Unidos. Joaquín Cotani fue una sugerencia de Domingo Cavallo, porque Joaquín Cotani fue parte del equipo económico de Domingo Felipe Cavallo, fundamentalmente en la segunda parte de su gestión. Pero y es macroeconomista, entiende. Digamos, cosa que no entiende todo el equipo económico. Después trajeron a Daza, a un chileno, pensando que es el macroeconomista para tratar de ordenar la política económica. Bueno, Joaquín Cotani dice, no, lo que estos plantearon es cualquier cosa, no funciona. Y les dije, esto no va a funcionar. Que hablaban de la dolarización endógena, de no comprar... No, pero él se fue, ahí él se va. Vos decís, bueno, ¿por qué aceptó? Y bueno, cuando era la idea, creo, tampoco ni para defenderlo ni nada, trato de suponer. No, para comprender nomás. Entra muchos. Al principio pensaba, bueno, un hombre
Milei es de derecha, va a hacer el ajuste fiscal, lo que siempre pensaron. Por eso también Cavallo lo apoyó al comienzo. Bueno, y él habla de quimera, vaya. ¿viste? En la entrevista de ayer con Maxi Montenegro, en un momento. Claro, porque es un delirio, la verdad que... Pero que quimera es mezcla de delirio y sueño. Como algo lindo, tiene una connotación linda, positiva la quimera. Sí. Sí. Por eso digo, para tratar de comprenderlo al tipo. Sí, él apostaba que, la verdad, y como muchos otros empresarios y todos, que sea racional. Sea racional en términos de la ortodoxia, en términos políticos, en términos de acumulación de poder y en términos de cómo administrar la política económica argentina, que es compleja, pero que la ortodoxia tiene algunos parámetros básicos. Bueno, la cuestión es que hicieron todo mal. Esto es el punto central. Y no es para reiterarlo, pero ¿hace cuánto estamos diciendo nosotros que lo están haciendo mal? Una y otra vez que lo estaban haciendo mal, que el superávit fiscal es trucho, que no hay equilibrio fiscal, que no estaban acumulando dólares de la reserva, que el dólar estaba atrasado, que cuando subieron la tasa de interés entraban en el juego perverso de tasas de interés y dólar, que esto es más viejo en la economía especulativa argentina de los últimos 50 años, que siempre pasa eso. Bueno, entonces te encontrás en una situación dramática y frente a esa situación dramática ellos ahora para octubre tienen un pleno, que es por lo menos empatar en las elecciones a nivel nacional y van a poder mostrarlo, decir, bueno, ahora tenemos más diputados violetas. Cada vez van bajando más la vara igual, ¿viste? Te das cuenta que a veces, al final, perder por poco va a ser dentro de poco. Bueno, y aquí viene este punto que traigo de nuevo sobre el tema político, que es el ancla política. Y esto ya también lo mencioné en más de una oportunidad. Si Milei tiene vocación de poder o no. Claro. Si Milei tiene vocación de poder, es que después de las elecciones de octubre hace un reordenamiento del gabinete, del plan económico, y a partir de ahí trata de llegar al 2027. Eso si fuese una persona normal. Bueno, por eso. Ahí Porque es la hipótesis. Sí, no, la vocación de poder yo creo que la tiene. De hecho, él tiene un mandato divino y mesiánico. Bueno, entonces si tiene vocación de poder va a querer mantener el poder. Sí. Lo que pasa es que las Tiene herramientas unas clásicas tiene unas características raras. no las tiene las herramientas clásicas. Vuelvo a preguntarte, ¿tiene vocación de poder? Yo creo que tiene vocación de poder. Entonces, no creo que tenga las herramientas para sostenerlo. Cuando él gana las elecciones, él se va, bueno, lo encierra. En el Hotel Libertador. Incubadora. El incubador ¿Durante del poder. cuánto? ¿Un mes más o Sí, menos? más o menos. Más o menos o un mes. poco más, pero bueno. El equipo que lo acompañaba antes de encerrarse en el Hotel Libertador. No quedó ni uno. No quedó ni uno. No. ¿Por qué? Le pusieron porque a le pusieron otro. a todos los otros. ¿Pero por qué? Porque dijo, bueno, tengo que Gobernar. tengo que ejercer el poder. ¿Alguien tiene un DNU para prestarme? Bueno, pum, le vino el DNU 70. ¿Alguien tiene una ley base para darme? Y ahí se lo vino. Eh, ¿Alguien pero- tiene un ministro de Economía? Y Pero, ahí perdón, fue. pero tampoco dejó que Macri armara el gabinete, que era la hipótesis que también manejaban en ese momento Bueno, algunos, ¿no? pero ahí era con el juego de, Igualmente- pero fue el plan acá, fue el pacto de Acasuso, Sí, sí, ahí sí. fue Bullrich, fue Ujú. Petri, está bien, después Se los fue- afana Macri eso. No, Bueno, se lo los- dejó afuera Macri del armado, pero Sí. no a todo lo que Macri representa, que es el poder económico. Por supuesto, entraron Caputo, Sturzenegger, que No, le llevó las leyes y él gemía y todo eso y que a, contó. y a Sturzenegger. todo, casi todo el bloque de diputados y senadores también del PRO. Hmm. Los Sí. tenía casi a todos. Hasta el día de hoy la mayoría Bueno, siguen sí, votando. que se pelearon y todo, pero bueno, entonces él ahí, por eso yo identifico eso, yo pongo porque yo identifico ahí esa vocación de poder. Ahí bajó banderas. La dolarización. Sí, el Banco claro. Central. El Banco Claro. Central decía que el peso era excremento y después fortalece el peso atrasando el tipo de cambio, significa que se fortalece el peso, incluso lo dijo que el peso va a ser la moneda más fuerte. Pero después Entonces, se malentonó. pero no, yo quiero que nos detengamos ahí, ¿no? Entonces ahí, como decís, bajo bandera, ¿cuál era? La dolarización, la de incendiar, quemar, cerrar el Banco Central. Bueno, nada de todo eso. Incluso también en términos de funcionarios. Porque no había ninguno de los que lo estuvo. Incluso a lo largo de ese trayecto, a todos los que estaban ahí se los sacó como lastre. Por ejemplo, Marra, entre otros. Esa era Karina que va Entre cobrándose otros. cuentas. Bueno, entre otros. Bueno, entonces ahora yo pongo este interrogante, es que si tiene vocación de poder es para
pensar que llega al 2027. Porque si no tiene vocación de poder es que se abre un inmenso signo de interrogación sobre qué es lo que puede pasar. Qué es lo que puede pasar, lo están hablando todos. Lo están hablando todos. Nos están echando la culpa de golpistas cuando en realidad los únicos Nada. Que huelen algo son de las usinas del establishment. Escuchame, lo hablamos hace 3 semanas o 4, cuando viste, yo lo puse en signo de interrogación, parte de esa prudencia. ¿El círculo rojo le baja o no le baja el pulgar? Sí. O sea, que está claro eso. Entonces es el círculo rojo, es el mundo de la política, el mundo sindical, un montón. Todos están viendo esto, a ver cómo sigue, para ver si él, después de las elecciones, resetea y cambia. En términos de racionalidad, vocación de poder, cuando perdió, hizo un discurso raro, por esto de seguimos por el mismo camino, pero vamos a hacer autocrítica, pero donde bajó el tono. Hizo este discurso de cadena nacional donde le señalan que bajó el tono. A mí yo no le doy tanta importancia a eso, pero quiero decir, trató de mostrar esos cambios. Con la derrota del Congreso, si uno trata de buscarle algún tipo de racionalidad al discurso de hoy de Adorni y al tuit de Milei, está tratando de venderle a la sociedad de que esto es malísimamente malo, esto que votó el Congreso, y que hay que votarlo allá en octubre. Bueno, ahí está el juego electoral hasta octubre. Sí. Por eso yo te estoy hablando de octubre. Muchos me van a decir, pero llega octubre sin devaluar. Bueno, un gobernador se preguntó si llega octubre. Por eso, entonces es parte de ese juego. Y él dentro de parte de ese juego dice, bueno, me imagino, yo trato de racionalizar. Yo sé que es difícil para pensar en estos personajes racionales, sí, pero claro, hago ese esfuerzo. Hago ese esfuerzo, Julia, hago ese esfuerzo. Entonces dice, bueno, no podemos bajar hoy todas las banderas previo a las elecciones en octubre, porque si no, ¿cómo se presentan a las elecciones en octubre? ¿Cómo se presentaría? ¿Cómo le sugeriría que se presente en octubre si dice, bueno, devaluamos ahora, viene el shock inflacionario, entregamos todo? Bueno, es como que se encuentra sin nada frente a eso. Entonces, pienso en forma racional, dice, bueno, tratemos de estirar a ver cómo llegamos. Bueno, entonces, pero para después de octubre, y yo te pongo como hipótesis, yo no estoy seguro que lo haga, digamos, porque muchos piensan, pierden y se van. Y yo creo que tiene margen para poder seguir y estirar, no con esta idea de que iban a estar 30 años, no, nada de seguir pensando que puedan llegar al 2027. Obviamente que es reordenando el gobierno, teniendo un nuevo gabinete, teniendo un nuevo ministro de Economía, con un nuevo plan económico, y aquí yo les incorporo un actor que en general hasta ahora ni lo mencionamos y que es poco mencionado, que es el Fondo Monetario Internacional. Y ahí le ponemos a Hilda atrás con el tema. Este es un actor muy importante hoy. Es muy importante. Esto es lo que yo quiero resaltar, porque siempre aparece el tema de los gobernadores, el tema de los sindicatos, las organizaciones sociales, todo, los políticos, etcétera. Bueno, incorporarlo también al Fondo Monetario Internacional. No es un actor menor para tratar de entender cuál puede ser la dinámica política, económica y social de la Argentina posterior a octubre. Y el Fondo Monetario Internacional lo que pide, no explícitamente, pero es que más que claro, es que vos vas a tener que cambiar, vas a tener que seguir con un ajuste fiscal, pero que sea sostenible, porque también lo dice en el acuerdo, tenés que cambiar el régimen cambiario y tenés que tratar de buscar que sea acumular dólares de la reserva. ¿Y cómo se supone que se hace todo eso? ¿Eso te lo dice el fondo o no? Sí, le dice. Pero devaluando, le tenés que devaluar, tenés un mercado libre, o si querés bandas por un tiempo, ponés bandas, no sé, mucho más altas, tanto de piso como de techo, no vendés esos dólares y empezás a acumular dólares en la reserva, que este es el punto central. ¿Pero para qué? Porque el objetivo principal que tienen es que pagues la deuda, no otra cosa. Entonces decís, bueno, mirá, vos te querés quedar, vamos a una charla de café, vamos a traducirlo. Dale. ¿Vos te querés quedar? Sí, me quiero quedar. Bueno, no sé, hacé lo que tengas que hacer, pero acumulá dólares. ¿Y cómo? Y bueno, mirá, si vos devaluás y llevás al dólar muy, muy alto,
muy, muy alto. ¿Qué es lo que te genera? Bueno, quienes te estaban comprando, y bueno, te van a comprar menos. ¿Por qué? Y porque el precio está más alto. Y los que están exportando, mirá, qué bueno, van a empezar a liquidar. Porque te empieza, después del periodo de menos liquidación de dólares del complejo agroexportador, te empieza a subir. Viene la liquidación de la cosecha de trigo y después te hace el puente hasta marzo. El otro día los escuché con Ibáñez y hablaban de otro actor que acá parece no estar, que es la figura que en el gobierno de Alberto, en la última parte del gobierno de Alberto, ocupó Massa. La idea de alguien que tome de alguna manera el timón, que tienda puentes con estos sectores y demás. Yo lo pensé después eso, porque Massa sería el político y el ministro de Economía, ¿no? El que actúa ahí como contención. Acá nació con un problema este diseño de gobierno, es que Milei es economista y además se considera que es el mejor economista de toda la historia de la humanidad y del sistema solar. Y que incluso él se lo dijo a un periodista que yo conozco y que estuvo antes de asumir Milei como presidente, ya había ganado las elecciones, que fue al Hotel Libertador, y que Milei dijo, pobre el ministro de Economía que voy a tener porque yo voy a estar permanentemente encima de él. Entonces, por eso pongo el foco para octubre, en el posterior octubre, que sea Milei. Y además, desde ese mismo momento yo empecé a decir, miren, acá hay una dinámica que es diferente a cualquier otro gobierno, porque cuando un plan económico fracasa, ¿quién es el fusible? El ministro. El ministro de Economía. Pero acá, quien asume ese rol de ministro de Economía es el presidente. Entonces, ¿qué fusible vas a tener? Y el fusible político es la hermana. Es imposible. Entonces, No hay no puede. Entonces, él va a tener que asumir, si quiere y tiene vocación de poder, ese cambio. Y ese cambio, bueno, puede poner a otra persona, pero que ordene precisamente esta lógica de acumular dólares para poder pagar la deuda. A ver, aparece, y también lo escuché a Emanuel Álvarez Agis, que y en el mercado está presente, es que, bueno, el Departamento del Tesoro, Scott Bessent, dio a entender que si hay un shock financiero o un shock negativo, puede llegar a haber una línea de crédito del Departamento del Tesoro para asistir a la Argentina. ¿Otra más? Basta de esa. Del Departamento del Tesoro, en forma directa. Sí. Vos lo tuvieron, Estados Unidos utiliza el Fondo Monetario Internacional, como bien también dijimos en más de una oportunidad, como el brazo financiero de su geopolítica, y por eso le dio 20.000 millones de dólares a Milei, que puede ser que el Tesoro tenga esa línea de crédito. Esa línea de crédito en los últimos 30 años, sí, casi 30 años, fue solamente activada con México en el 95 por el efecto tequila. Y me parece que eso duró un año, le dan ese crédito y ya cuando México sale, México lo devolvió, y a Uruguay por 3 días a partir de también de una inestabilidad, no me acuerdo el año, me parece que fue el 2001, 2002, a partir del impacto que tuvo la crisis de Argentina. Entonces, si va, bueno, le va a dar ese crédito. Yo le pongo no un signo de interrogación, sino 10 signos de interrogación, dudas sobre eso, que lo haga como un barril sin fondo la Argentina, porque te das cuenta, si el Fondo Monetario Internacional ya en total va a ser 60.000 millones de dólares, ¿cuánto más le pueden dar a la Argentina para tratar de sostenerlo, ¿no? Entonces, pero sí incorporo la del Fondo Monetario Internacional, como decir, bueno, reseteas todo, acumulás dólares en la reserva, entonces ahí podés empezar a estirar tu gobierno para tratar de llegar al 2027. Desde que arrancó la columna, Alfredo, el riesgo país subió como 30 puntos y el dólar blue pasó la barrera de los 1.500. Wow. Volvió el blue. 1.350. Volvió con todo el blue. Bueno, es que va a empezar, si está en el techo de la banda. Claro. Entonces, en el techo de la banda y el Banco Central vende, El blue se escapa.
Claro, es porque empieza a ver, porque todos están pensando que es más arriba que ese techo de la banca. Claro, esa diferencia ya denota esa... Claro, exactamente. Ahora, pero si los particulares pueden comprar, siguen pudiendo comprar los particulares. Sí, y después vender el blue, hacen el rulito. Para eso está el blue. Para eso está el blue. Muchas gracias, Alfredo Zayat. Nos vemos el jueves que viene, que andás a ver qué mundo vamos a tener. Dios.